libro de Mario que nos reúne en este momento. Quisiera contar un poquito sobre nuestro proyecto editorial y el por qué el libro de Mario está siendo publicado por nuestra casa editorial, para que se entienda un poquito hacia dónde apunta nuestro catálogo, nuestro proyecto editorial. Nosotros, bueno, como editorial nacimos el año 2015-2016, motivado por la idea de poder abrir espacios para publicar libros relacionados con el underground cultural y musical, o sea, libros que no se encontraban normalmente en todas las librerías, digamos, temáticas relacionadas con música, temáticas de resistencia, propuestas contraculturales también, y comenzamos fabricando nuestros propios libros, vimos que podíamos hacerlo, que teníamos herramientas para ello, y más que nada con la patudez de fondo y con las ganas, nos dimos la idea de crear este proyecto editorial y también, aún más, abrir concursos de publicación anuales para que diferentes autores y autores pudieran publicar sus libros con nosotros. Y concursos que partieron, claro, llegaban un par de libros, después ya fueron a cientos de libros los que llegaban en los concursos, nos permitían dar a conocer diferentes perspectivas que rondaban en torno al tema del anglo. Tenemos novelas publicadas, mucha poesía, el catálogo de poesía sumamente grande que tenemos en estos momentos. Cuento también, ahora estamos acercándonos bastante al tema de la ilustración, y una parte muy importante de nuestro catálogo tiene que ver con las investigaciones, con ensayos relacionados con música. Tenemos algunos sobre el punk, tenemos libros cortesanales, bueno, otro mío también. Ahora hace poquito publicamos el libro de Arsénico, de una banda de la quinta región, y dentro de uno de nuestros concursos del año pasado, Cristóbal acá presente nos presenta la propuesta del libro de Mario, y nosotros, sin conocer al Mario, sin conocer el tremendo trabajo que había hecho, leímos este libro, nos pareció un documento pero fundamental, una pieza así, digamos, casi el eslabón perdido, que daba a conocer muchas de las instancias de creación y producción musical y difusión de una parte muy importante del arte, ¿cierto? Y la cultura, que tenía que ver con las bandas que estaban buscando su espacio en el extranjero. Entonces el libro cayó pero como anillo al dedo, nos pareció sumamente interesante. Ahí tuvimos la suerte de estar trabajando con Mario y además con Cristóbal, que también fue parte importante del trabajo de edición de este libro. Y así surgió el libro El Ska de Lolo Mario. Así que estamos muy felices, primero, de que Mario haya podido publicar este libro. Estamos muy contentos de que estén acá ustedes compartiendo con nosotros. Siempre un libro es algo bueno, ¿cierto? Son historias que se dan a conocer. Invitarla primero, por supuesto, a leer el libro. El libro empieza a existir una vez que ustedes lo leen, que lo descubren, que relacionan las historias que ahí están con sus propias experiencias, y también motivarlo a que ustedes puedan crear, publicar. El libro no es algo lejano, ¿cierto? No es algo imposible, no es algo solamente de la élite, digamos, sino que es algo que se puede reapropiar, se puede tomar, y si no está en los espacios, puedes crearlo, puedes juntar un par de hojas, contar tu historia, darlo a conocer, hacer un fanzine, mostrar las diferentes perspectivas que en el fondo construyen la realidad en la que nosotros estamos, porque normalmente la mayor cantidad de libros e ideas que están en realidad representan un mundo que se tiende a alejar de la realidad más que representarlo. Entonces, mi invitación también, antes de comenzar con todo esto, es que se acerquen a las letras, sigan creando, muestren, den a conocer las ideas que ustedes tienen, porque siempre va a haber público dispuesto a escucharle, a leerle, a recibir, a comprar su arte también y a apoyarlo en este proceso. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Los quiero dejar ahora con Cristóbal, que, como decía, fue parte importante de este libro y nos va a contar también un poco sobre Mario, sobre el proceso, sobre el libro en sí y sobre su participación, porque fue parte también de la historia que Mario cuenta en este libro. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con estos amigos en esta presentación, ¿no?, de un proceso que venimos trabajando hace mucho tiempo, este proyecto, el libro de Lolo, de Mario. Decir que, bueno, cuesta un poco tener una visión objetiva, por lo menos para mí, ¿no?, al estar tan involucrado en las historias y los afectos y el trabajo en sí, pero de todas maneras con mi vínculo con la música, con la literatura musical, pienso que realmente que Lolo principalmente hizo un trabajo muy encomiable que nosotros apoyamos y colaboramos, y que era muy importante y muy justo que se hiciera, ¿no? Tengo la suerte de conocerlo hace un par de décadas, ¿no? Y realmente, bueno, es una persona y un gestor que ha hecho cosas muy importantes, algunas se han conocido, otras no, y el detalle de todo ese trabajo está en el libro, y quienes tengan interés, digamos, en la música más, antes que era una independiente chilena, más contracultural,
se van a topar con un montón de historias muy interesantes que quizás en ese momento no se conocieron tan bien, y de cómo se fue articulando toda esta circulación de diversos artistas acá de Chile internacionalmente, ¿no? Contar que, bueno, que como se ha dicho acá, Mario se fue a fines de los 80, a principios de los 90 a Hamburgo, Alemania. Allá se instaló y se vinculó, bueno, con distintos circuitos y escenas, primeramente un poco con el mundo del post-exilio y de lo que era la neotrova allá y eso, que obviamente no era como su hábitat y lo que le estaba buscando. Y ahí hubo como unas situaciones de como desencuentro, porque no era como el hábitat natural de él, ya lo podrá contar en detalle. Y el libro se va contando y hay un tránsito hasta que él llega a las escenas underground, ¿no? Que era lo que él estaba buscando, eh, el mundo del punk, de los squats, de las casas ocupa, de los espacios libertarios. Y ahí se encuentra con todo un desarrollo, gente, filosofía, una resistencia libertaria, humanista, humanitaria, tolerante, abierta, es de mucha empatía con el tercer mundo, a propósito de los estallidos que se estaban dando de xenofobia en una Alemania que estaba viviendo un proceso complejo de reunificación y que en esos tránsitos a veces reaparecen, ¿no? La xenofobia y todo eso. Entonces él va encontrando en esos espacios un modo de ver las cosas, una filosofía, una música, un discurso que lo identifica y que él empieza a habitar naturalmente. Y en esos lugares él empieza a difundir el gran tráfico que llevaba de acá de Chile para allá, que era la contracultura, ¿no? Los cassettes, todo el conocimiento, todo lo que había sido la cosa ochentera, ¿no? El underground, Matucana, Fiscales, Dada, el metal también, ¿no? Empieza como a difundir todo eso a través de espacios, ¿no? Fanzines, programas de radio, ¿no? Con nombres geniales como Manifiesto Sudaca, Sudacas a la pared, ¿no? Nombres geniales que hablan mucho en el fondo explica mucho lo que él era y lo que era ese movimiento y ese momento, ¿no? Y en algún momento Lolo empieza a pegarse el salto, ¿no? De difundir todo esto a través de fanzines y programas de radio, a organizar giras, ¿no? Se da cuenta que conoce espacios, conoce gente, está en un proceso de intercambiar material e información con músicos de acá, hasta que en un momento el Macha, ¿no? En ese momento Floripondi, posteriormente el Chico Trujillo, Bloque Depresivo, le dice, ya pues, invítanos, invítanos a tocar en bares en Alemania. Parecía un gran desafío y se lo tomó en serio y así partió la cosa. Se empezaron a organizar, lo organizó las primeras giras de la Floripondio, muy autogestionada, no con el elenco completo de la banda, porque todo era muy a pulso y tenía que sustentarse la gira, pero se empieza a generar una onda con la gente, con los ambientes, y que da pie a una segunda y a una tercera gira. Acá en Chile se empieza a saber el Correo de las Brujas, los otros grupos también queremos ver quién es esta persona, quién es este Lolo Mario que está invitando y generando giras en el exterior. Era todo un misterio Lolo Mario a fines de los 90, a principios de los 2000. Era un hombre que no tenía contacto con él a través de cartas. Imagínense un mundo predigital, sin Facebook, sin Instagram, ni nada de eso, ¿no? Entonces, a través de amigos, se van dando posibilidades. Yo la verdad es que sabía que habían distintas personas organizando cosas. Sabía que una persona importante en la organización de las giras de los fiscales había sido Banchi, ¿no? Ex roadie, técnico de los fiscales que vivía también en Hamburgo, amigo de Lolo. Y en algún momento, a través del Rolly, yo tuve un contacto con Banchi. Le dije, mira, ¿qué onda? ¿Se podrá hacer algo? ¿Conoce nuestra banda, Santo Barrio, Banda de Ska? Y bueno, yo creo que Banchi, así estéticamente, es como, representa completamente la filosofía de un crash latino, ¿no? Y entonces me escribió Banchi y me dijo, odio el Ska. No me gusta. Tanta alegría. No es mi onda, me dijo. Pero los conozco a ustedes y son buenos. O sea, sé reconocer lo que es bueno, aunque no me guste. Y tengo un amigo que le gusta mucho. Yo creo que a ese amigo les podría organizar una gira. Entonces Banchi, con toda su generosidad y amor, me contacta con Lolo a través de cartas, todo esto con media de amorosa, y Lolo me dice, "Está interesante esto". Ya empezamos a intercambiar, a ver que la cosa podía ser viable. Justo coincidió, Lolo vino acá a Chile, nos conocimos y empezamos a articular todo para poder viajar en 2001 con Santo Barrio, nuestra banda de ska. Y para nosotros se abrió un mundo, realmente, ¿no? Veníamos de muchos procesos con nuestra banda, habíamos tenido una primera etapa muy independiente, muy under, habíamos estado en un sello, había mucha difusión, viajamos mucho, crecimos artísticamente, pero también había tensiones dentro de la banda, se fue el cantante, toda esta explosión discográfica y mediática de fines de los 90 se estaba acabando, algunos grupos estaban muriendo, otros estábamos tratando de reformularnos de manera independiente cuando esa no era la tendencia. Y nosotros empezamos a autogestionarnos, a rearticular el circuito con los fiscales, con la Floripondio, y por ahí empezamos a ver de que estaba pasando esta cosa interesante internacionalmente, ¿no?
y que esos circuitos eran abiertos a bandas que no necesariamente tuvieran un gran respaldo institucional o económico y que tú podías circular y moverte sin necesariamente ser Soda Stereo, ¿no? O sea, había un mundo allá afuera. Y se articula la invitación, vamos, y yo por lo menos tengo los recuerdos así muy frescos de los primeros días, las primeras horas en Alemania, de llegar muy impactante, ¿no? O sea, estar y ver todos los letreros, todo en alemán y decir, estamos en Alemania, ¿no? Y, y ver en ese momento las ciclovías, ¿no? Que acá en Chile no existían tanto en esa época, había una o dos, ¿no? Y ver ciclovías por todos lados, Fahrradweiss, ¿no? Era como que, qué civilizado. Y una cosa súper impresionante, me acuerdo la Reeperbahn en Hamburgo, las casas ocupa, el ambiente, ¿no? Pero sobre todo como todo este ambiente como de mucha tolerancia, muy abierto, de la gente interesada en escuchar a las bandas, que la gente iba llegando, la articulación, la solidaridad, ¿no? Todo este circuito de amigos de Mario que nos recibían en sus casas, ¿no? Para nosotros fue alucinante encontrar todo este circuito de solidaridad, de interés, de estructura, de gente dispuesta a ayudarnos, multiculturalidad, no prejuicio. Nos derrumbó muchas cosas, porque nosotros acá en Chile somos fijones, somos de distancia, y en la gira pasaron un montón de cosas. Muchas de ellas están graficadas en el libro de Lolo, ¿no? En el capítulo que dedica a nuestra banda, otras no, porque obviamente no puede contar todo lo de la gira, porque tiene que hablar de muchas bandas. Pero realmente para mí, yo siempre he tenido una visión encomiable sobre el trabajo que ha hecho nuestro amigo, difundiendo y organizando giras como la que organizó para nosotros, las que organizó para la Floripondio, también para Chico Trujillo, y para muchos otros grupos de distintas tendencias, ¿no? Como Familia Miranda, una banda más indie, Undercraft, que todavía me confundo al escribirlo, pero son una banda muy destacada del metal chileno, ¿no? Y que en algún momento estas giras coincidieron en fechas, ¿no? Y Lolo se las arreglaba para que cuando estaban tocando los Undercraft, estuviéramos en el público algunos de Santo Barrio, nuestra Familia Miranda, y es una cosa loquísima, porque no somos del mismo circuito, ¿no? O de repente estuviéramos tocando nosotros en Santo Barrio y estuvieran así los Undercraft así en el público, la Familia Miranda. Genial, ¿no? O sea, bueno, eso mismo, eso es muy alemán, ¿no? De que no hay distancias, ¿no? Como somos lo mismo, podemos conversar, nada es tan terrible como para distanciarnos tanto. Entonces, esa situación que se daba ya era genial y en los procesos fuimos aprendiendo mucho, ¿no? Porque existía todo esto, pero también existían reglas, ¿no? De la filosofía de los espacios, ¿no? De los plenos, había un marco filosófico, los temas filosóficos de la contracultura ya son algo muy serio, muy importante. Entonces realmente ya en esa época no existían las bromas de género, menos de raza, y todo nuestro folclore tóxico, por decirlo de una forma, no existía. Entonces había que tener mucho cuidado con temas de lenguaje, entender la naturaleza de los espacios, y la verdad es que igual éramos un poquito ignorantes en muchas cosas, ¿no? Entonces eso hacía que se fuese generando permanentemente cultural shocks, ¿no? En nuestra banda la mayoría de los compañeros no hablaban inglés, entonces eso dramatizaba un poco más los desentendimientos. Y fue como todo un proceso, ¿no? La gira duró 2 meses y fue como, las primeras 2 o 3 semanas fue como de aterrizar y cachar la onda, ¿no? En mi caso fue desde la llegada, yo dormí en el departamento de Lolo, Saint Pauli, cerquita, y desde llegar, como decía Lolo, ¿no? Y ver que había como una afiche, una señalética, ¿no? Después él vivía con su compañera y había una señalética de que en el baño no podías mirar de pie, no podías hacer pipí de pie, porque habías manchado, entonces los hombres tenían que hacer pipí sentados porque vivía una mujer ahí, ¿no? Y no por eso éramos menos hombres, por eso no forma. Y todos nosotros era como que, para nosotros, que hace 20 años atrás, era como que, y bueno, y eso fue como bienvenido a Alemania, bienvenido a otro circuito, aprender a respetar a la compañera, cuál es la onda, tum tum, y fue como todo un proceso de aprender, ¿no? Aprender el vegetarianismo, el veganismo, la diversidad. Y yo tengo recuerdos hermosos. Tengo unos recuerdos así de unos shows y tipo 2 de la mañana, me acuerdo de unas casas ocupas, me acuerdo de un Bernigeroda, me acuerdo de haber visto a un par de punkies así con unas crestas de 2 metros, una discusión súper brígida que estaban teniendo entre los dos. Yo no sé qué estaban hablando, pero discutían en alemán, ¿no? Pero no sé quién tenía razón, pero era una discusión súper brígida, así, yo no sabía qué estaban hablando, y los locos así se miraban así a la cara, y nunca se agarraron a combo, ¿no? Era como una discusión política, ¿sí? Pero era como que realmente no cruzar ese umbral. Acá cruzamos el umbral muy rápidamente, ¿no? O sea, cualquier chispa y ¡pum!, ¿no? Como que el tema físico del metro cuadrado, por más álgida que sea la discusión, o la estética de la discusión, no sé, tiene que ser muy grave para que se cruce un umbral allá, ¿no? Entonces, en el fondo, nosotros que estábamos acostumbrados acá, yo en estos días, perdona que me aleje un poquito del tema, ¿no? Pero conversaba con una amiga que es música trans y
tiene como 50 años más o menos, y bueno, en su anterior identidad masculina habitó el mundo del punk en los años 80 y eso, y me decía que en la actualidad conversaba con gente, con amigos de los distintos ambientes de lo que era el punk en ese momento, gente de Las Torres y gente de el Paradero 25 de la Avenida, ¿no? Los dos piños más famosos de los años 80, y ahora los viejos y viejas, ¿no? Y se conversaban y juntaban y decían que era, bueno, nos agarrábamos como por estupidez, era como un folclore de agarrarse a combos, ¿cachai? Entonces, y decía, y por ahí aparecía un primo mío, ¿no? Fernando Lorca, que es punk que toda la vida en el ambiente lo conocen como el Yankee, porque es de jugador azules. Y Fernando le decía, bueno, veníamos de familias disfuncionales, papás que nos pegaban, los pacos nos pegaban. Entonces, creíamos que así se solucionaba todo, ¿no? No, teníamos que aprender a hablar. Entonces, esa composición negativa marcó muchas cosas, ¿no? Negativamente de nuestros circuitos que fueron evolucionando y que ya no tienen tanto ese componente, ¿no? De disfuncionalidad, que entre todos nos hemos ido educando y entendiendo y aprendiendo, y tal vez quienes hemos podido participar de circuitos que tienen más tiempo de evolución afuera, tratamos de cachar y de compartir y de socializar, porque no se puede imitar y cada circuito tiene su proceso, ¿no? Pero para nosotros por lo menos fue muy impresionante estar en espacios donde realmente la diferencia, la diversidad, el diálogo era como una premisa, ¿no? Y el respeto y el metro cuadrado de las compañeras, porque en nuestros circuitos acá, a mí me tocó también, vi unas peleas feroces y vi situaciones que no eran de las mejores, ¿no? En los 90 había como una gran confusión que todavía la sigue habiendo, y yo por lo menos sentía la responsabilidad, ¿no? Después de haber estado allá, de compartir un poquito de eso, sin evitando caer en una onda, ¿por qué no se van? Pero sí, 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 mira, la verdad no se trata como de matarnos entre nosotros, ¿no? Eso no es muy productivo, ¿cachai? Como conversemos, solucionemos, definamos, tengamos otros códigos para que nuestros movimientos se fortifiquen con las diferencias que podamos tener, ¿sí? Que nadie tiene una verdad absoluta. Pero me tocaron muchas vivencias, y muchas de esas vivencias que nosotros, muchas otras bandas vivieron en este proceso de giras que organizaba Lolo, están muy graficadas en su libro, ¿no? El cultural shock, los aprendizajes de él, de nosotros, mutuos, porque tampoco son circuitos perfectos, los alemanes también tienen sus contradicciones. Entonces, en el libro también quedan consignadas, ¿no? A momentos también se ponen más papistas que el Papa, también se ponen medio progresistamente dictatoriales, digamos, por decirlo de una forma, ¿no? Y hay cracks fundamentalistas, ¿no? Como aparecen en el libro, las zonas grises, como define el oro, ¿no? Mentales. Pero todo este viaje es interesante, es fascinante, y habla de una gesta, de un amor, de un compromiso, de un aprendizaje, de una maduración, y son fotos, ¿no? El Macha que le escribe esa carta a Lolo Mario hace 20, 25 años atrás, no es el Macha de hoy, no es la superestrella que es hoy, que gira por todo el mundo, en grandes escenarios. En la fibra sí, es la misma persona, ¿no? Y esa es su historia, es nuestra historia en el fondo, que queda muy bien graficada de todo su esfuerzo, todo lo que se hizo y de toda esa labor que es muy importante, ¿no? Porque si uno sale un poquito, uno cacha que Chile, que somos un país chiquitito, que no somos tan conocidos afuera. Pinochet, don Francisco. Arturo Vidal. Entonces, de alguna u otra manera, la poesía y la música ha servido para que se sepa un poco más de nuestros quehaceres, los matices, las distintas posiciones sociales, políticas, sus distintas diversidades, digamos. Y creo que el libro da cuenta de todo eso, da cuenta de todo ese trabajo de difusión mancomunado, de todo ese desarrollo, con momentos hermosos, con discusiones, con tensiones. Y creo que es algo que no es tan conocido. O sea, teníamos, o puede haber alguna idea del trabajo que han hecho estas bandas con Lolo afuera, no estaba tan consignado. Marcelo Ibáñez, que es un amigo periodista, que hizo un reportaje hace algunos años sobre Lolo, viene en camino, se va a integrar luego. Sí lo consignó, lo difundió, y por ahí han salido notas y reportajes. Y bueno, y por supuesto está la canción de la Floripondio, que le hicieron dedicada a Lolo Mario, ¿no? A propósito de su gestión, ¿no? O sea, no es muy común que bandas chilenas dediquen canciones a productores o gente de staff por su labor. En realidad solamente hay dos casos, ¿no? Los tres que dedicaron una canción a un road histórico que se llama Klaus, un instrumental, que es como un soldado así que ha estado en 1000 batallas con ellos, y la Floripondio con el ska de Lolo Mario, ¿no? Esa canción refleja un poco su personalidad, el trabajo, ese vínculo, y
para quienes deseen saber un poco más de todo este desarrollo, todo este trabajo, el libro es buenísimo, viene con muchas fotografías, viene con muchos flyers, gráficas que explican cómo fue todo eso. Yo lo disfruté mucho leyéndolo, me acordé de un montón de cosas, y creo que las bandas, sus seguidores, gente que tenga interés en estos temas, lo van a disfrutar mucho. Para mí fue un placer vincularme con el texto, ayudar un poco a Lolo a editar, hacer la gestión, estar aquí. Disculpen si me extiendo, pero el tema me emociona mucho, me trae muchos recuerdos. Y bueno, eso. Después vamos a abrir la conversa para las preguntas y los comentarios. Bueno, doy el pase a mi amigo, a Lolo Mario. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Realmente son, digamos, el haber publicado el libro tiene harto de, no sé si crisis existencial, pero tiene mucho que ver con una introspección de cuando yo comencé con esto, que yo tenía recién 22 años, hoy en día tengo 54. Entonces, haber escrito el libro a estas alturas como que fue un proceso bastante largo, porque la inmigración de aquel entonces no es la que existe hoy en día. Cuando yo llegué a Hamburgo estaba como todo bastante sectorizado, digamos, el tema de los exiliados, que salieron en los años 70, y después empezamos a llegar nosotros, los niños de los años 80. Entonces había una desconfianza bastante grande cuando nosotros empezamos a aparecer, y había también, como hubieron muchos desencuentros también con la gente ligada al ámbito partidista, digamos, de extrema izquierda. Para mí fue muy difícil al principio abrirme camino, porque lo que yo profesaba, porque yo venía saliendo de los ambientes del Matucana 19, del Manuel Plaza, y de todo ese bagaje cultural. Entonces, enfrentarme a esta gente fue como al tiro recibir, digamos, el estigma de capitalista, música imperialista, que el punk rock es totalmente algo agringado. Y ahí empezaron las discusiones, ¿no? Entonces, y los desencuentros, porque, bueno, por lo menos la gente que yo conocí empezaron a aprender a bailar salsa, los chilenos me digo, que yo empecé a ver. Entonces, todos querían, digamos, tener una identificación tropical para poder llegar a las alemanas, para poder posicionarse como latinos. Entonces, bastante tiesos eran los chilenos en realidad para bailar. Y yo me empecé ya, después que ocurrieron sucesos bastante desagradables, empecé ya, aprendí alemán, aprendí a hablar alemán rápido, con la necesidad de sobrevivencia, estar allá, y me empecé ya a ligar, digamos, a las casas ocupas, a los conciertos, digamos, al underground en sí. Felizmente tuve la oportunidad de postular a una radio pirata que estaban dándole espacio a cualquier actividad, digamos, cultural, mejor dicho, contracultural, y ahí yo hice el programa Sudacas a la Pared, que era un programa que era íntegramente hablado en alemán, pero era con los demo tapes que yo pude traer de Chile, o sea, no sé, Santiago Rebelde, Caos, Anarquía, y los empecé a presentar. También, paralelamente a eso, empecé a hacer un cassette, un mixtape que se llamó Los Héroes Subamericanos. Y ahí también ese cassette iba de mano en mano, lo empecé a repartir, digamos, y de esa forma empecé a tener la convicción de que sí se podía hacer algo, digamos, con el underground chileno, porque yo hacía intercambios de música con gente acá en Chile y me mandaban todos los cassettes que iban saliendo de Super Sordo, de Pánico, de Los Miserables, etcétera. Entonces, así fue que, digamos, me envalentoné. Cuando vi que el programa empezó a tener, bueno, más de 5 auditores, yo me envalentoné y dije, bueno, aquí la cosa puede funcionar. Si hay 5 que están escuchando, pueden haber 10 que estén presenciando un concierto. Y ahí, como mencionaba Cristóbal recién, eran tiempos bastante álgidos, digamos, en Alemania, porque estaba la reunificación muy fresca. Entonces, por la parte oriental de Alemania, lo que fue la RDA, la República Democrática Alemana, había un alto grado de xenofobia.
y de frustración. Entonces, gracias a esos circuitos, por una novia que vivía en aquel entonces, me pude acercar a la ciudad de Halberstadt. Y ahí fue que la gente estaba como bastante sensibilizada con el tema, digamos, de la xenofobia, el racismo. Entonces, eso dio lugar a que la recepción a las bandas chilenas o sudamericanas fuera mucho más fácil y demostraron realmente una entrega y una ayuda, pero así, sin ningún límite. Y lo otro también es que, como yo toda la vida he sido coleccionista de cassettes y de vinilos, yo recuerdo que en una tienda encontré un vinilo que era una recopilación de bandas de todas partes, de Tailandia, de Colombia, de Israel. Entonces una banda colombiana puso: queremos tocar en Alemania, ¿nos puedes ayudar? Y ahí empezó todo en realidad, porque ellos lo empezó a contactar a ellos. La gira nunca se pudo hacer por falta de medios económicos por parte de ellos, pero eso fue el chispazo inicial que a mí me dio la idea que sí, que una banda chilena podía pisar suelos europeos. Y ahí empezó la historia, que el Macha me mandó esa carta, hicimos esa gira bastante acotada, de 4 o 5 conciertos, pero había público, y eso es lo que a mí me animó a seguir adelante, y eso, a grandes rasgos, eso podría comentar, relatar. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Mario. Bueno, como escuchaban de Mario, ¿cierto? Imaginen la época, primero partiendo con los jóvenes. Acá decía, en Chile por dictadura tenías muy pocos referentes. Hoy estaba Allende, estaba Pinochet por otro lado, pero toda la generación que nació durante los 80 no tenían referentes culturales, ¿cierto? No se sentían identificados por un lado por toda la erradicación que hubo de los procesos de izquierda en los colegios, ¿cierto? Se radicó directamente, era prohibido hablar tanto en la casa como en espacios públicos sobre movimientos de izquierda, pero por otro lado, digamos, por lo tradicional, tenían referentes que no representaban el evento que estaban viendo afuera, ¿cierto? Música, modas, tendencias que no representan realmente la realidad que están viendo los chilenos. Entonces, toda la contracultura, todos estos movimientos contraculturales, estas bandas que buscaron, o sea, sobre las cuales se retratan en el libro, estaban buscando retratar y construir un entorno. Entonces, primero partimos de la base que eran sujetos que no tenían espacio para hacerlo, que tuvieron que hacerlo a pulso, ¿cierto? Que tuvieron que buscarse y rebuscarse tanto para construir su forma de representación como para darla a conocer. Entonces, ya esas bandas que tenían limitación acá, se les metieron en cabeza. Ir a otro lado para conocer, ¿cierto? La representación que ellos hacían de la realidad era sumamente complicado. Imaginen a Mario, un migrante en un país sumamente complejo, ¿cierto? En un contexto complejo, con todas las dificultades que significa una persona que no contaba con grandes recursos tampoco, ¿cierto? Darse la patudez también de decir, bueno, vengan, hagamos algo, toquemos, yo los puedo mover, me consigo algún espacio, pero eso por supuesto trae consigo una cantidad infinita de dificultades. O sea, por un lado, el traslado, buscar, el gestionar los espacios, dónde meter a la banda de Cristóbal, ¿cuánto eran? 12. Con 12 personas en el espacio que ya está viendo de llegado, ¿cierto? buscar espacios para hacerlo. Entonces, me gustaría también que Mario nos contara un poquito sobre las dificultades, cuáles fueron las limitantes o cuáles fueron las batallas que tuvieron, porque si bien en el libro igual se retratan hartos aspectos pues, positivos, hartos momentos alegres, también se retratan diferentes dificultades que fueron las principales, porque estamos hablando de espacios, escenarios construidos a pulso. Entonces, me gustaría que nos contara un poquito sobre esas dificultades, qué fue lo más fácil, qué fue lo más difícil, cómo se portaban estos músicos. Lo más difícil fue la logística. Eso fue un problema grave, digamos, tomando en cuenta una banda de ska, 12 personas. Entonces, felizmente, logré, digamos, un cierto grado de simpatía en aquel entonces, y siempre por el amigo del amigo, que tenía una van, que tenía qué sé yo, un remolque, lo que sea. Entonces, ocurrieron una serie de hechos fortuitos que se fueron como hilvanando, y eso como que, o sea, se hablaba de una banda de ska de Chile, y ese era como un colorario, el cual se respetaba. Entonces, por parte de los alemanes, ellos hacían esfuerzos mancomunados y hacían lo imposible por
crear el contacto con alguien que tuviera una van, qué sé yo, una camioneta de esta talada, pero tenía que estar ahí. Entonces, claro, de alguna forma se lograba el objetivo. También le dábamos uso, digamos, al transporte público, que había un ticket de fin de semana, que normalmente es un tramo dura 3 horas, con ese ticket te demoraba como 7 horas, a 8 horas. Entonces había que ser, por eso que ahí la puntualidad era de extrema importancia, lo cual yo lo traté de explicar, pero bueno, nos llegó, digamos, al seno de la banda y me pusieron el sobrenombre de Úlcera, por urgir tanto, ¿no? Entonces, esos eran como un poco los choques, los cultural shock, los choques culturales que habían, que explicar a los músicos que cuando uno daba la palabra, que vamos a estar a las 5 de la tarde haciendo la prueba de sonido, eso tenía que cumplirse. Entonces, claro, llegar 8 horas más tarde, obviamente que eso también desvirtuaba un poco la palabra que uno había puesto encima de la mesa. Pero claro, mentiras piadosas para acá, su llanto por ahí, culpándose, al final la cosa se lograba igual, porque ellos también comprendían que veníamos, digamos, con la dificultad de la parte logística, pero también se venían con una cultura diferente. Entonces, digamos que eso eh, también, yo también ponía mucho énfasis en las letras. O sea, tenía que escuchar las letras y explicarlas, por lo menos en el programa que yo tenía, explicarlas de qué se trataba. Entonces, había un filtro que era de parte mía, de ver que las bandas no incurrieran, digamos, en errores, porque si bien es cierto, el movimiento punk de los años, yo estoy hablando, digamos, del año 84, 85, por darle un ejemplo, hay una banda que se llama Cesantía, y esta banda tenía un tema que se llama Odio a los perros gays. Entonces eran cosas que eran terribles en realidad, enfrentarse a eso. Entonces cuando me llegaba un demo yo lo escuchaba entero y si salía una palabra que yo decía, esto nos puede colocar en un grado de dificultad, no se hacía la gira, no se hacía la gestión. Yo tampoco no podía, o sea, primero yo no estaba de acuerdo, digamos, con ese tipo de anomalías, y segundo, estaba yo enfrentándome a un circuito que era estrictamente exigente. Entonces, esas eran como las dificultades. Quiero completar algo. Bueno, yo me acuerdo que una vez que dijiste que en esta gira el capital era el espíritu y el auspiciador era el corazón, ¿no? Y creo que realmente eso era lo más encomiable, ¿no? Yo me acuerdo de otro lugar que me mencionas, Halberstadt, con mucho cariño, porque nosotros, bueno, llegamos y estuvimos en Hamburgo, después estuvimos en Nigerode, fue como la tercera localidad que conocimos y estuvimos harto rato. Y claro, es una localidad chiquitita, digamos, no es Berlín, no es Hamburgo, una localidad chiquitita, pero donde muchos de los artistas chilenos, a través de la gestión de Mario, pasamos por ahí, estuvimos varios días, y ahí había un centro cultural increíble que se llama, todavía existe, ¿no? Sora. Sora. Y era la Sora. No, era bacán, porque era un lugar así como de 3 pisos, y había como un tercer piso donde había una litera, y las bandas podían dormir, un segundo piso donde había como un comedor y una parte social para departir y un patio, y un subterráneo, un cellar, donde se hacían los shows, y era como cavern, así, mortal, ¿no? Con piedras, así, con rocas, súper lindo. Y me acuerdo que llegamos ahí y alojamos como unos 3, 4 días, después se hizo el show, la casa era administrada por compañeras mujeres, que eran todas las gestoras, algunas músicas, entonces fue como un aprendizaje ver cómo gestionaban, cómo se armaba la cosa, cómo difundían Latin Ska aus Chile, ¿no? Todo eso que se generaba. Y toda esa red, digamos, de empatía, de solidaridad, de apoyo entre gente de allá y de otros lados, poniéndole para que la cosa funcionara, fue una cosa súper linda y que en nuestro caso se extendió todo el tiempo que estuvimos allá. Tú hablabas la otra vez de, creo que el post-show de Rotaflora, me parece, Sí. donde teníamos que ir hacia Holanda, en Hamburgo, y estabas viendo el tema del transporte y apareció un chico que dijo, tengo una banda de funk melódico y puedo poner mi equipo para llevar, puedo poner mi van, que era como una tipo así, ¿cómo se llama? Como la de Scooby-Doo, ¿cómo se llama? Una combi, claro, era una combi, yo puedo usar la combi para llevar los instrumentos de Santo Barrio a Alemania, a cambio de que mi banda, mi trío punk pop, los pueda telonear en Holanda. Perfecto, buenísimo, pum. Se hicieron las gestiones, nosotros nos fuimos en bus para llegar allá, ya nos juntamos,
Y era como ese tipo como de solidaridad. Y me acuerdo que, bueno, un poquito antes, recuerdo que un poquito antes, porque estuvimos como 3 días en Hamburgo antes de irnos a Holanda. Me acuerdo, les voy a contar, ¿no? Que Lolo había hecho toda una gestión para distribuirnos en casas de amigos y de conocidos de él, ¿no? Como siempre se hacía. Pero de repente apareció una chica que era alemana y que había hecho trabajo social en Honduras, que era muy común. Oh, yo hablo español. Entonces dijo, vivo en una casa muy grande, mis padres están fuera, los puedo dejar, venga, hagamos una fiesta y se quedan estos 3 días en mi casa. Ah, mortal, todos juntos, más práctico, pulento. Fuimos a la casa, carrera así, mortal, súper buena onda y todo, y al día siguiente ya como que despertó y cachó que éramos N, así. Éramos muchos. No, son muchos, ¿no? Y habló, no, ¿saben qué? Van a llegar mi papá, ya no... Entonces, Lolo, ¿sabes qué? Necesitamos alojamiento 2 noches más, y Lolo había despachado a los amigos, algunos habían en otros lados, las casas disponibles ya no estaban disponibles. Y fue como que, este chico de Pac-Man dice, mis viejos están en mi casa, pero tengo un amigo que sus papás están fuera de casa y él los puede recibir en una casa muy grande. Dice, y este amigo es, igual su papá es como el segundo más millonario de Hamburgo, ¿no? ¿Qué? Y tengo una mansión. ¿No es problema para usted? No, es como ser millonario por un día, ¿cachai? Bueno, partimos para allá, con los Santos Barrios. Yo creo que nunca en mi vida estuve ni voy a volver a estar en un lugar así, ¿no? Era como una wea gigante, era como un millonario filántropo. El tipo tenía como una biblioteca, pero era como la Biblioteca Nacional, pero era suya, el papá. Así, absurda. Esa era la primera como edificación. Después había otra edificación que era con una cocina temperada y después la mansión. Ridícula. Y los cabros, pasen, pasen, que hay comida, buena onda. Y nosotros éramos desconocidos para ellos, éramos cabros buena onda, así cuicos, pero súper buena onda. Nos recibieron súper bien, la pasamos bien, compartimos, era muy extraño. Para nosotros era como algo divertido, una solución y era algo divertido. Estábamos ahí, para uno de nuestros integrantes, ¿no? Claudio Contreras, el chamo, toda esa opulencia lo invadió un poco, porque claro, él venía de una situación familiar con mucha más precariedad, vivía en Nueva York, su casa se anegaba en invierno, fue demasiado, se sintió muy invadido por todo eso y se fue a la casa de Lolo porque los demás, incluyendo a su primo, era como, no lo mismo, ¿cachai? Pero bueno, estuvimos en esa gozadera un par de días. Y después nos fuimos a Holanda con los punkies y estuvimos allá en todo el circuito. Todo. Y después cuando volvimos a Alemania, antes de regresar a Chile, hubo un último show y después hubo, me acuerdo, no recuerdo bien, pero en Rotaflora creo que fue, ya no recuerdo bien. Y tengo ese recuerdo de estar, porque nosotros, perdón que los recuerdos son un poco confusos, ¿no? Pero en Holanda conocimos un par de chicas anarquistas que vivían en casas rodantes, ¿no? Cada uno tenía su casa rodante y en buena onda se dispusieron a llevar a la banda por toda Holanda y por lo que quedaba de la esquina de Alemania. A cambio de cine y poder estar con nosotros, buena onda, amistad, fraternidad. Helmi y Miriam, súper buena onda. Y me acuerdo, una tenía un oficio, era plomero. Ella lo decía en español, soy plomero. Y me acuerdo que nos llevaron por todo el tramo holandés, después de Alemania, volvimos, y me acuerdo, así un carrete final, o los últimos carretes, y estábamos nosotros, creo que estabas tú, estaban algunos amigos, gente de Halberstadt, amigos punky, estaban estas chicas anarquistas holandesas, y estaban nuestros amigos multimillonarios, ¿no? Y tengo un recuerdo, ¿sí? ¿Cachai? De estar con las chicas anarquistas y los millonarios diciendo, ¿y tú dónde vives? Y yo escuchaba la conversación, ¿tú dónde vives? Yo vivo en una mansión, yo vivo en una casa rodante, ¡ah, salud! No era un problema, o sea, era como una hueá divertida, ¿cachai? Pero era un espacio que se compartía, pero finalmente era un grupo de gente que concordaba en algo, afinaba, cada uno con su estilo de vida, respetándose. Entonces realmente, ¿cachai? Como tuvimos muchas situaciones de esas, de aprendizaje, ¿no? El diálogo, del no prejuicio, porque nosotros acá en diferentes aspectos y ambientes nos miramos para arriba y para abajo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, estar en un contexto donde no importan los apellidos, donde no importa de qué colegio eres, o al revés, La Torre o Gran Avenida, ¿no? O sea, como que donde nadie se saca credenciales, sino que se conoce, se comparte, ve que hay en común, nos respetamos, hacemos cosas en común, ¿no? Etcétera. Fue un gran aprendizaje realmente, porque esa fibra es la que permite también llevar a cabo estas construcciones, ¿no? De solidaridad, de tolerancia, de hermandad, de aprendizaje. Y para mí todo el tiempo fue un aprendizaje, de llegar a Halberstadt y que me convidaran a Fricola, y yo dijera, esto es como una Coca-Cola líder, así. Y me dijera, no, esta es la Coca-Cola de la RDA, es un símbolo cultural. Y yo, ignorancia máxima. Todo fue un aprendizaje. Yo solamente quería agregar, digamos, un poco lo que decía Cristóbal con respecto a los estratos sociales allá. Yo
me presentaba, digamos, cuando había que gestionar alguna gira, yo me presentaba y jamás, nunca, o sea, nunca no habían preguntas, digamos, ni preliminares ni posteriores de que quién soy tú, dónde viví, nada. O sea, yo llegaba muchas veces hasta con la pura fe, porque tampoco no tenía un respaldo económico, es que no había nada, solamente, o sea, yo y la fe. Entonces, y bueno, con mi demo tape, ahí presentando la banda, a ver qué podía pasar. Pero lo que sí los alemanes respetaban mucho y valorizan mucho cuando uno habla bien alemán, cuando uno se presenta algo y lo expresa, digamos, como hablar de tú a tú. Entonces, eso también, si bien es cierto, en algunos circuitos chilenos yo fui discriminado, eh, porque allá entre chilenos, al principio se pregunta, ¿de dónde vienes tú? Ya de Santiago. ¿Pero de qué parte? Y ahí empieza ya el escáner. Entonces, eran situaciones que a mí me hacían sentir bastante incómodo, porque yo soy de una población, que yo provengo de una población, entonces siempre lo dije abiertamente, pero hubieron momentos de desencuentro, de un poco de sí, discriminación en realidad. Entonces, porque estaban los chilenos que venían llegando al barrio alto y los chilenos que salimos, digamos, ahí, digamos, poco arrastrando. Entonces, también otro punto que mencionaba el Cristóbal con respecto a la diáspora chilensis, o sea, de que habían bandas que tenían distintos estilos de música, pero igual allá se pudieron juntar. Entonces, digamos, toda esa estigmatización social allá felizmente no existe, porque allá se aprecia al ente que se tiene por delante y bueno, eso para mí fue la detonante como para alejarme de los circuitos latinos y meterme al interior, digamos, del meollo del asunto de lo que fue el underground alemán. Y justamente en torno a eso te quería preguntar, para que cuente un poco también aquí a quienes nos acompañan. Tú me decías al principio, ¿cierto?, que había un cierto prejuicio en cuanto al latino, ¿cierto?, relacionado con la salsa, con la pachanga, digamos. ¿Qué tal fue la recepción cuando empezaste a dar a conocer estas bandas under chilenas? ¿Qué percepción hubo? No, bueno, hay una limitante idiomática, ¿cierto?, en cuanto a la percepción de las letras, pero al menos en cuanto a aspectos sonoros. ¿Cuál fue la percepción del público alemán en los primeros años? Bueno, los alemanes ya venían un poco fogueados con el sonido, digamos, del hardcore latino, porque bandas como Ratos de Porao o Los Secos, Cólera de Brasil, o sea, eran bandas que ya en el 85, 87 habían girado dentro de Alemania. Pero después que esas bandas dejaron de girar, hubo como una laguna de hartos años. Pero digamos, el sonido, digamos, de las bandas chilenas o de cualquier banda de punk o de hardcore de Sudamérica ya no les era algo desconocido. Entonces, por ese lado se podía, digamos, yo podría decir que el entusiasmo empezó con las bandas de ska, con el Latin ska. Porque cuando uno presentaba bandas, por ejemplo, como Caos, bandas que, o los mismos Tadá o los Fiscales Ad Hoc, está bien, lo asimilaban ya. Tenían como sus parangones dentro de la música de ellos, la música anglo. Pero ya, por ejemplo, cuando fue la Floripondio, Santo Barrio, ya como que ahí hubo más interés. Ya, o sea, ahí como que realmente ellos no pudieron como encasillar, por así decirlo. Y posterior a eso, tu trabajo como DJ, ¿qué tipo de música, cuéntanos un poco, qué tipo de música pinchas tú, qué bandas diste a conocer también por ese lado, ya en tu etapa posterior, digamos, después de la etapa con las giras con las bandas? O sea, yo soy selector y ahí pincho, digamos, según el ambiente. Si es un ambiente 60, ahí obviamente que los Blue Splendor, Cecilia, van. ¿Ya? Ahora si es un ambiente electrónico, ahí, no sé, Pánico, cosas más o menos que tienen su tinte electrónico. O sea, yo siempre voy viendo, según el local que me contrate, ahí voy metiendo entre la selección anglo, voy metiendo los grupos chilenos o los grupos sudamericanos, por así decirlo. Yo quería como agregar algo.
permiten, es que en el libro se contextualizan, no sé, un cuarto de siglo más o menos como de historia, de gestión, de gira de grupos underground chilenos en Europa, la experiencia de lo difundiendo y girando con estas bandas. Hay algunos grupos que pudieron desarrollar carreras que les han permitido seguir y existiendo allá. Algunos grupos ya no están vigentes y otros por temas de edades, vidas, etcétera, les fue un poquito más difícil seguir desarrollando y seguir viajando, yendo para allá, porque es un esfuerzo, un sacrificio grande de desaparecerse, ¿no? Y estar en eso. De repente ya cuando hay más familia, hijos, es un poquito más difícil. Entonces, algunos de estos artistas siguen existiendo ya, cada tanto, otros más, otros menos. Pero la verdad es que tengo la sensación de que en conjunto ayudamos a como abrir, o sea, a visibilizar un espectro y abrir también, digamos, unos circuitos que ahora es distinto, ¿no? Hay otras generaciones, otros gestores, otros artistas, ¿no? Pero creo que de alguna otra manera, entre todos los que tuvimos que ver con esto, abrimos o ayudamos a abrir. Y a mí me produce mucha alegría, ¿no? El hecho de saber que hoy artistas de distintos estilos y generaciones desarrollan todo esto, ¿no? Que hay colectivos y bandas haciendo cosas con mucha potencia, ¿no? Distintas generaciones, porque realmente van pasando los años y uno a lo mejor tiene como menos energía. Esta tarde nos acompaña en el público Ismael de la banda Skaldic y el colectivo Club Ska, que han hecho un trabajo impresionante de difusión del género, ¿no? Los últimos años, últimos 10, 15 años, un poquito más, acá en Chile, que ha sido muy importante en el fondo para, de alguna manera, informar, orientar al público respecto del ska, la subtendencia, la filosofía del género musical y su historia, su actualidad, y va de la mano, ¿no? El colectivo con el trabajo musical es otro momento, está todo mucho más abierto también a través de las redes sociales. Ellos vienen de protagonizar una gira en Europa recientemente, se bajaron del avión hace muy poquito, y yo realmente miro, ¿no? El tour date, ¿no? de la gira, cacho los lugares donde van a estar en ese momento, y veo que se complementa también con conversatorios, con documentales, y digo, qué maravilloso, ¿no? Porque es como lo mismo, pero a otro nivel, o sea, en el fondo como más en las mismas bandas, ¿no? Como todo más completo. En ese momento no se nos ocurría a nosotros tener documentales o libros porque éramos más torpes, o nos sabíamos menos, qué sé yo, ¿no? Pero es algo más completo en el fondo, ¿no? Que venga una banda y haga una gira, y haga un conversatorio, y muestre un documental y cuente lo que está pasando acá, y se articulen con gente de distintos lados, y que eso, o sea, en ese momento se veía como algo inalcanzable, imposible, se está haciendo. Hoy, con esas estructuras y otras que se han ido solidificando, se puede hacer igual. Implica, yo creo que el nivel de esfuerzo y sacrificio ahora es igual que hace 20 años atrás, quizás con algunas más facilidades tecnológicas y más conocimiento quizás, pero el esfuerzo es el mismo y yo lo aplaudo, ¿no? Uno es como un futbolista que ya está menos activo, digamos, por decirlo de una forma, ¿no? Pero de repente ve todo ese fuego, ¿no? De las nuevas generaciones que están ahí poniendo y haciendo y teniendo y desarrollando todo este diálogo. A mí solo me merece admiración, respeto, siento que es como una continuidad, lo digo humildemente, ¿no? Porque cada proyecto tiene su camino y tiene su desarrollo y es una historia donde todos nos retroalimentamos entre todos y que la seguimos construyendo en el fondo, ¿no? Pero cuando yo veo el trabajo que hace Scaldi que afuera, me hace algo en el corazón, digo, qué lindo, ¿cachai? Como en una parte de mí digo, me encantaría ser el roadie de esa gira, ¿no? Me encantaría estar ahí, qué genial, me encantaría estar ahí, comerme ese kebab, ¿cachai? Estar en esa casa ocupa, tomarme esa cerveza, ver una discusión. Y me encanta que esta historia se siga construyendo. Me encanta que esta historia se siga construyendo, que quede un registro, ¿no? De lo que se hizo en este tiempo, que haya más historias, vértices, miradas. Espero que nuestros relatos, que ya con el tiempo se van a tornar medio vintage, no los aburran ni los entretengan y que podamos conversar, ¿no? Ojalá que más ratito haya preguntas y diálogos y conversas. Estamos esperando un amigo que falta todavía por llegar y que nos va a contar un poco su apreciación, Marcelo Ibáñez, pero no sé si de repente Lolo, ¿tú quieres comentar algo? Yo le daría la palabra al público, o sea, a la gente, que si alguien quiere preguntar algo, yo creo que eso, si alguien quiere preguntar alguna inquietud.
Mira, aprovechando, no sé si de la mucha, pero tengo como que hace tiempo me explica, los Floripondios, Santo Barrio, tienen como más o menos la misma época de origen, más o menos la misma tierra, pero nunca he entendido si al final tienen como una cierta amistad, competencia, o esta competencia amistosa, no sé, como que siempre andan, o uno por acá, o el otro por allá, pero... No, no, así como competencia ninguna. Lo que pasa es que, o sea, igual ellos son un poquito más grandes que nosotros. El Macha es como 7, 8 años más grande que yo. Floripondio como tal partieron en el 92 y como él dice, partimos viejos. O sea, ellos ya eran grandes cuando partieron como banda, ¿no? Y te habían tenido otros proyectos antes. En realidad ellos son, Juanito Meyer es como el más chico de la banda, él es como 10 años más chico que los otros integrantes. Y claro, yo creo que ellos surgieron de una escena así que era bien brutal, como decía el Macha, pues, ¿no? O sea, todas las bandas de metal y... Entonces, la Floripondio igual, claro, ellos nos encontramos en el gusto por el ska, por el reggae, ¿no? Los tambores y todo eso. Ahí dialoga nuestra música y nuestra propuesta con la cosa latinoamericana también, pero la música de ellos es más frontal, ¿no? Hay más distorsión, tiene una parte más metalera, ¿no? Tiene como todo este mundo ligado también a Mr. Bungle, ¿no? Hay una parte de la música de la Fremonte que es más extrema, ¿sabes? La nuestra está más ligada hacia lo latino y es un poquito más pop. Son diferencias estéticas, ¿no? Y lo otro que, claro, que ellos son de Villa Alemana, nosotros somos de acá de Santiago, pero la verdad es que a nosotros siempre nos gustaron, siempre que pudimos los fuimos a ver, compartimos escenario en muchas ocasiones y siempre que nos tocó compartir escenario la pasamos súper bien en el camarín, los públicos siempre fueron compatibles, siempre hubo la mejor de las ondas, ¿no? Y cuando cachamos que ellos estaban haciendo esto de Alemania fue súper interesante y bueno, yo me pegué en mis conversas en su momento con Machi y también con Rory para que me explicaran un poco, me pasaron datos que me permitieron entrar en contacto con Banchi y después con Lolo y siempre ha habido una relación muy buena, ¿no? El Macha en algún momento armó un proyecto que se llamaba La Fiesta de la Playa Santa, que era como una banda tributo al ska y al reggae, con temas de Scatalight, Special, Badness. Hicimos algunos shows en algunos locales y fue una banda mítica, porque en el fondo cantaba Macha, cantaba Víbora de los Fiscales, vestido así de Root Boy, ¿no? Porque al Víbora le gusta mucho el ska, no sé si lo conoce, pero el guitarrista original de los Fiscales, un argentino, y solo que los Fiscales decidieron no meter la influencia ska en su banda, ¿no? Que es una banda punk, pero al Víbora siempre le gustó mucho el ska y la música de raíz afro, y entonces en Playa Santa cantaba el Macha, el Víbora, los Bronces de Floripondio, el hijo de Elías Figueroa, el futbolista, que es de Villa Alemana. Elías Figueroa de Villa Alemana y son amigos del Macha y el guitarrista. Y él tocaba, Rodrigo Figueroa tocaba la guitarra en la banda. Yo era el baterista, ¿no? Yo era el baterista. Era como un dream team así de ska. La pasábamos mortal. Y la base llenaba así, pero no hay registros de eso. Está en nuestra memoria nomás, ¿no? Pero fueron unos shows increíbles. La fiesta de la Playa de San se llama. Entonces había una interacción muy cercana todo el rato. Y los circuitos que habitamos en Europa son los mismos. O sea, tenemos muchos amigos en común. Y yo personalmente me ha tocado compartir con Macha muchas veces, qué sé yo, con Chico, con el blog, he escrito sobre ello, ¿no? Hay una relación muy buena. De parte nuestra, de mucho respeto y de admiración realmente, ¿no? O sea, el Macha con sus bandas llegó, digamos, a unos niveles de desarrollo artístico y profesionales, tanto en Chile como en el exterior, que son para sacar ese sombrero, no hay nada más que aplaudir. Y, y agradecer porque también él siempre tuvo mucha disposición a hacer cosas, no solamente, digamos, a ir adelante con sus bandas, ¿no? Sino a abrir circuitos en Vía Alemana, apoyar a bandas como Arsénico, ¿no? Que hay una biografía de Arsénico editada por la Editorial Camino, llevar bandas a Vía Alemana. Yo lo admiro mucho realmente, ¿no? Lo personal, creo que, me voy a extender un poquito, pero creo que estos sucesos de Villa Alemana en los años 80, ¿no? Con este autodenominado vidente que decía ver a la Virgen, todo eso, ¿no? Generó una conmoción tremenda en el pueblo, ¿no? O sea, tenían un tráfico de 100.000 personas cada domingo, iban a ver las apariciones, estaba Miguel Ángel, todo eso. Yo he hablado este tema con el Macha, ¿no? Y me ha dicho que bueno, que para ellos eran adolescentes, ¿no? Y que para ellos era interesante. Era una obra de teatro. Las luces,
la gente. Macho, me ha dicho, yo tenía amigos del colegio que iban, pues llegaban buses de colegio católicos, de mujeres, niñas. Yo tenía amigos que iban así como encachados, a pinchar, a tirar onda, ¿no? Porque era como un evento social, era como tener un recital, tener una especie de gusto religioso cada fin de semana, ¿no? Imagínense, era toda una locura. Entonces me decía, para nosotros era como entretenido, así, las luces y todo lo que pasa. Después, con el tiempo, me siguió de adulto, me di cuenta de la manipulación que fue eso, Miguel Ángel, ¿no? La pobreza, la orfandad, la explotación, el abuso, todo espantoso. Pero para ellos fue como, para el pueblo fue como entretenido un rato, por decirlo de una forma. Y cuando eso se acabó, hay una desolación, una sana en alemana. Y yo creo que la escena de donde surge la Fripondo y todas esas bandas es una respuesta a eso, ¿no? Expresa ese abandono, expresa esta desolación, y la escena surge como respuesta a eso. Vamos a hacer bandas, músicas para revitalizarnos y para hacer nuestra crítica y marcar. Y yo creo que todo esto lo marcó en distintos sentidos, ¿no? Yo creo que lo que pasó ahí fue un experimento social. Y creo que todo eso marcó a toda esa generación, para bien y para mal. Y Macha, yo creo que siente una responsabilidad, ¿no? De que Villa Alemana nunca más vuelvan a sentir esa desolación. Por eso cada tanto va, y a veces ha llevado hasta Lolo Mario a pinchar música a Villa Alemana, a Peña Blanca, ¿no? Y eso no tendría por qué hacerlo, ya es una estrella mundial, pero va. Y siempre va y está haciendo cosas. Entonces yo tengo una admiración muy grande por él como persona y como artista y como gestor. No hay ninguna competencia ni nada, todo lo contrario. O sea, hay que compartir lo mejor de las ondas, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Bueno, como han podido escuchar, ¿cierto? El libro recopila bastante historia, bastante mundos dentro de uno solo, así que la invitación está, y mundos, bueno, que siguen existiendo, ¿cierto? Que siguen resistiendo, que siguen creando gente que se sigue moviendo. Y la invitación está, bueno, a que lean el libro, se acerquen, conozcan la historia, se identifiquen también con ella, porque van a encontrar muchas bandas que probablemente conocen, que probablemente han escuchado. Y la invitación, como siempre, a que sigan creando, ¿cierto? A que busquen espacio, construyan espacio, porque la contracultura se forma entre todos quienes la viven, ¿cierto? Se caracteriza principalmente por ser algo que no se le entrega nada gratuito, sino que tiene que hacerlo, crearlo con garras, con fuerza y a la mala muchas veces. Así que gracias por acompañarnos. Mario, ¿quiere algo más? Sí, no, o sea, bueno, también agradecer de sobremanera la presencia. Y nada, o sea, no es porque lo haya escrito yo, sino que lo escribieron las bandas que vean el libro, porque lo escribieron las bandas, más, porque yo igual traté un poco de graficar todo como fue, de mi perspectiva, pero intenté, digamos, de alguna forma enfocar, digamos, la atención a las bandas, digamos, al desarrollo de las bandas. Así que yo agradecido, primero que nada, de Dani Lobos, de la editorial Camino, que confió en el proyecto, y después que estuvieron aquí. ¿Alguien quisiera preguntar o comentar algo? ¿Algún hermanito que se levante, preguntarle algo a Lolo? Pues Lolo vive en Alemania y después se va, ¿no? O sea, vino acá a presentar el libro, después lo seguiremos moviendo, pero en su ausencia seremos sus voceros. Pero si alguien quiere comentar, sobre todo preguntarle algo a Lolo, este es el momento. Puedes explicar, si imagino que además que los conoces, ustedes hablan como de bandas de ska, de punk, etcétera, chilenos, que como que se exportaron a Alemania, pero no entiendo qué pasó ahí, que está esta banda al revés, alemana, de Totes Posen, que llegó a Argentina y la rompen en Argentina. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué son tan conocidos ahí? ¿Por qué Argentina y no llegaron también a Chile, por ejemplo? Bueno, el Token Posen es una banda de millonarios. O sea, es una banda que son multimillonarios, los integrantes. Entonces, yo desconozco un poco la historia de ellos porque es una banda que nunca me interesó, ¿no? Entonces, es una banda que está en el mainstream, una banda netamente comercial. Entonces, no. Sé que, por ejemplo, ha ayudado a algunas bandas argentinas, por ejemplo, de Agis, estuvo, si mal no me equivoco, con el vocalista de Los Violadores también, lo invitó para allá. Pero, como te digo, o sea, son bandas que yo no. Seguramente que el Campino, que el vocalista, estuvo en Argentina de vacaciones, vio un poco cómo se movía el entorno y empezó a girar con su banda allá. Pero como te digo, una banda de multimillonarios que yo no tengo ninguna cercanía con ese tipo de música. Ahora también el libro habla de 17 bandas y de 54 conciertos.
Entonces ahí está, por ejemplo, Trío, Álvaro Peña, Andrés Godoy. Hay como historias, digamos, no tan solo de ska, el libro no está limitado, digamos, a una vertiente musical, o sea, también hay, como te digo, son 17 bandas las que están ahí, digamos, con el relato. Eso sería como, o sea, a grosso modo, ¿no? Con respecto a la banda de Toten Hosen y con todo este movimiento que hay en Argentina en estos 9. Creo que entiendo que los integrantes de esta banda son principalmente alemanes, ¿no? Y que Rodrigo. No, No. los confundes con Die Ärzte. Esa Es otra banda. Claro. Que también son millonarios. O sea, Pero Tito Te Onset es una banda que los integrantes son alemanes, principalmente. son alemanes. Y Die Ärzte es una banda alemana donde toca un chileno. Un hijo de exiliado. Toca ahí. Claro. Digamos, pero que es una banda que se desarrolla allá, con las dos bandas. Las dos bandas, claro, son de allá. O sea, salen en programas estelares. O sea, no tienen absolutamente nada que ver con el underground. Son una banda para mí es una banda de pop. Tanto así que Tito Te Onset se compraron un cementerio. Entonces todos los que van muriendo amigos van a ese cementerio. O sea, tienen un cementerio hasta propio. Claro, más o menos es el nivel. Estamos finalizando. Agradecemos al público que vino acá. Un comentario, como dice el meme de Kenita Larraín, yo no quería decirlo, pero también fue un músico que fue a la casa de Mario. Por ahí, por el año 2003, ¿cierto? Conocí a Mario Silva a través de otro músico del área metalera. Ya mis amigos me conocen, a mí me gusta el metal. Lo que pasa es que en ese tiempo yo era in. ¿Cachai? Era in, o sea, como que así de forma muy subterránea, pero como que decían, o sea, muchos pensaban que el Lolo Mario era un viejo así, canoso, tipo Mario Mutis. Después otros locos pensaban que el Lolo Mario era, y fue ahí, bueno, gente de Santo Barrio que pensaban que yo era un chileno con pinta alemán, alto, así rubio, y medio alterna, así como un ejecutivo alterno. Y lo último que era que muchos pensaban que el Lolo Mario era una figura de cómic que la hizo el macho. Bueno, por pinta no me quedo, así que. Así que tuve Claro, justamente. Tuve la suerte de conocer a Mario y me consta todos estos pasajes que cuentan los libros. Me consta que las aventuras que vivieron los músicos allá, ¿cierto? Y la ansia de difundir la música. En ese tiempo yo iba con ganas de quedarme a vivir por la música. Después me fui a vivir por estudios de otra naturaleza. Estuve 5 años viviendo en Alemania. Así que muy agradecido de las gestiones que en ese tiempo pudimos realizar y de la posibilidad de conocer la escena que todavía me sigue motivando a hacer música. Ustedes ven ahí están las poleras de la banda Cerca, que es la banda más reciente de música que tengo. Así que muy agradecido del apoyo que has dado a todas las bandas, Mario. Yo creo que este libro es algo mágico para nuestro contexto. Normalmente el trabajo que hace Mario no se habría valorado nunca, porque hablábamos esto un poquito antes que tú llegaras a Chile, que todo lo que uno hace en Chile, en el área de cultura, apenas es conocido. Y si uno hace algo para apoyar la cultura chilena a 20.000 kilómetros de acá, nunca se va a conocer eso. Además que yo, digamos, así como por personalidad, yo soy como bajo de perfil. O sea, nunca, cuando se terminaba una gira, se terminaba la gira y a mí igual mucha gente me criticaba porque decía, pero no hay plata, o sea, no ganáis plata y de hecho yo nunca gané plata por esto. O sea, jamás. Lo único que gané fue el tema que hizo la Floripondio y era escrito este libro. Pero así de plata jamás hubo, o sea, no fue todo, digamos, me decían, pero acércate al consulado, acércate al agregado cultural. Y dije, no, el underground no necesita asistencia de un Estado, nosotros lo hacemos. Entonces, no, digamos, la falta de remuneración económica a mí nunca me echó para atrás, o sea, porque es el espíritu, ¿ya? O sea, de no, de no lucrarse con nada de esto. De hecho, yo, por ejemplo, siempre que hago una gestión, cuando llega la hora de que vamos a recibir la plata, yo voy con uno de la banda, y la recibe él, no la recibo yo. Entonces, por eso, digamos, este trabajo como muy de topos no se había dado a conocer porque, como les decía, yo soy como medio bajo de perfil, no soy como muy de aparecer. Ahora, claro, con el libro
un amigo me dijo, mira, tienes que escribirlo porque de esto no se sabe nada. Entonces yo dije, bueno, pues ahí esa fue, digamos, la chispa para hacer el Ahora libro. vas a ser millonario como Dierte y como Tottenhausen. El libro está a disposición. Estimados y estimadas, queremos agradecerle a nuestros expositores hoy día, principalmente a Mario que nos ha visitado desde Alemania y se va a devolver en un par de semanas más, y que aprovechen de preguntarle todo lo que quieran. En nombre de la universidad los queremos invitar a un coffee break ahora para que disfruten. Vamos a poner música de fondo mientras disfrutan de este agasado. Muchas gracias por estar aquí. Sí, en los Por primera vez que la vuelta. el Magro. En la fiesta de la Central. ¿Tienes contacto con Pato Helio? No, sí, es que él no era de mi generación. Era uno más arriba. Pero yo lo ubicaba así. El Pato ya no vive fuera, ya no vive acá en Chile, está... Iban todos los músicos, se van. Claro. Él no es chico, disfruten ahí. No, siempre se lo pero no hay disfrutando. Seguro que tú la quieres ahora. No, pues la primera conversación fue como diferente. ¿Y le pasó a la también le pasó a la Florimone también? Cambió la generación de producción, de invitación, Yo le hice, por ejemplo, para los machos rotos también llamé, y era otra que y la recepción por su cosa como ¿qué pasa? Ahora no, sí, pues también no, el está pasado de mono. Porque allá no escuchan música, metal, o sea, y los metaleros allá. ¿Qué está pasando? sí.
vamos a toxicólogo. A mí también me encanta el estado. No me digáis que está pasando. No me digáis eso. Una banda de casa, puede salvar el Los cabros cuando tocaron en Barcelona, están empezando a cantar. Todo el mundo bailando. todo el día. Esa es la cosa. Es bailar, es un Sí, porque una tocata puede estar de repente medio raro, pero se alegra del día. Y así vamos para tiene un poquito de desarmar, ¿no? Pero de repente toca también. Y eso no llega a la pero a la vez Claro, hay que sacar adelante el concierto. Igual que como en una culpa con una grulla. Todo lo puede ser. Que todo ya vaya. Realmente en España no puedo. En la chica no. Pero sí, porque no saben. Y de hecho, Pero como no hay alguna video más de calidad. Sí.
Igual nos pasó hay varios que ya tiran largo. Claro, pues ahora fueron dos nuevos que no habían ido de vuelta. Claro, justamente con ellos también fue siempre no haya Luego, ya bueno, igual está el segundo grande que luego es para una programación, claro. Vamos a desprogramarlo, se fue y yo no podía negar inglés. Y ya teníamos que ir y tratando de ubicar todo. Como teníamos un problema donde mira, ya que estábamos y después lo llevamos para la allá se tenía los comida y lo comía toda la casa, como pero que éramos porque teníamos caja, guardamos los platos. Ya tenéis todo, nosotros lo guardamos para ver algo de los platos. Pero los que eran más chicos, tenían la responsabilidad, porque ya no había que hacer, no debía. Le pasábamos la plata que una vez que nos preguntaban, si quieren los que nos habíamos cuidado por la plata y el pago, ¿cuál habíamos quedado? Yo, con 100 euros semanales. 2 veces teníamos un dinero cada uno, no salía gastado toda la plata que pero él era nuevo. Era nuevo en una disciplina de cuidado, pero no estudió, digamos, como religión de cuidado. No se lo tiraba ya. Se lo tiraba, y va a decir, el profesor que tuviera ya la digo, no puedo, llegó a la ciudad, llegó a la casa del padre, había nieve, cuando había llegado y cuando te encontraron, estaba así como él y el padre lo que te había tocado todo a 2 semanas tenemos una ficha. Soy yo. Yo quiero estar. Ya, y quiere café, yo le metí un mail, dije, mira, pasamos por Madrid, movimos una carrera de más, Alex te va a ayudar, yo te voy a ayudar a ordenar todo el teléfono. Y algún segundo que no te voy a decir, como que soy jugador y demás, claro,
Hubo algunos momentos que algunas compañías muy pedagógicamente le pagaron el carro como loco. Y de ahí como que todos empezaron a autorregular. Y de ahí las cabras que en algún momento tuve hacer pedagogía con claro, como los cabros, hay muchas licencias que no tienen trabajo, todavía realmente no te y además salió como un pez y el escenario grande. El muro de la punta hubo una esta tecnología se ha venido como al tobillo. Una hueá, imagínate una masacre que puede venir. Entonces, el fondo no ya no más. ¿Cuál es un país que donde la
la humanidad. Cuando agregamos de eso, pero allá es muy asimilado que realmente no tiene ninguna posibilidad de generar un tipo de humor alrededor de una hueá así. ¿Cachai? Entonces, no lo veo que tiene una posibilidad de una comunidad lingüística, ¿cachai? Entonces, claro, entonces la vara que se acá, los caramelos también tenían que buscar no recuerdo muy bien, no era una letra así como polémica y nada, porque hicieron también que era un poco que no lo cambiaron anoche de rumbo. A no ser que tu acercamiento sea así como dura y que humano, chao, ya en calle, como que muchachos una unificación, no puede haber una pluralidad que sea sensible. El otro día, tú dices, vamos a solidaridad y se preguntó, no, pero si no,
Más radical. 20 años, decirle que se va a ir a otro país. No es tan fácil. Viene varias veces y dije, no, estamos la primera vez, oye, vamos a ver.
Gracias por el apoyo. Sí. Claro, lo que pasa es que chao. Ahora, porque la creo que tiene que ir acá. Una cosa es imparcial y generacional. Demasiado que yo creo que haya pasión del trabajo. Y por otro, por otro, pero 40 y
45, ¿qué pasa? Tiene que haber, yo no sé, unos 20, estamos intentando que ya no sé, claro. Y ahora como, o sea, ya no tomo tanto como antes, me gustaría tener algo de experiencia similar con el quiero hacer mucho menos una pieza. Aquí lo que pasa es que igual tiene que ser la de hacer caso. Así puede como explicar. Ya dejar de texto. No, hay no demasiado.